Muy buenas amigos, amigos de la vida, amigos de este largo recorrido por el mundo de las preguntas, como hemos dicho en programas anteriores: quién soy, cómo soy, por qué soy así. Un programa más de psicoanálisis y respuesta necesaria. Hoy traemos el tema de la ayuda real y algo que es muy necesario introducir en el ser humano normal, en el ser humano que vive una vida cotidiana, en el ser humano de el día a día, en los trajines cotidianos, traer temas que se mantienen siempre bastante apartados de nuestra realidad humana y sobre todo de nuestro pensamiento cotidiano. En el programa anterior recuerdo haber terminado en la explicación sobre lo que el psicoanálisis y cómo me había marcado. Les estuve explicando sobre unas situaciones especiales de psicoanalistas cubanos que tuvieron la oportunidad de poder aprender lo que es la psicoterapia de análisis directo, la técnica y toda la preparación sobre los pacientes psicóticos, que pudimos identificar que son vulgarmente los locos, los que sufren. Nuestra sociedad ha estado siempre inmersa en una serie de defensas muy comunes. Y una de las defensas más comunes que tenemos, aparte de que tenemos también determinadas reacciones ante personas ciegas o personas con determinadas condiciones, sobre todo los locos, nos dan una sensación bastante rara, y trata la mayoría de las personas de mantenerse distante, no solo del loco, sino del tema. El loco es sencillamente alguien que pierde el control o que pierde también el sentido de realidad, el testing reality, como le llamamos nosotros en psicoanálisis. Yo les estuve explicando que esa posibilidad de haber podido comenzar como asistente, como alguien que estaba prácticamente impartiendo una relación cotidiana y diaria con estos pacientes, fue mi primer acercamiento al psicoanálisis. Yo realmente en aquellos momentos era un joven estudiante y sencillamente sabía que se usaba la técnica psicoanalítica, pero no sabía poder distinguir entre lo que era el psicoanálisis ortodoxo, como hemos hablado anteriormente sobre el diván, y lo que era este método de análisis directo, donde en realidad los pacientes, ninguno tenía interés en curarse, ni ninguno tampoco tenía interés en tener su tratamiento. Es decir, aquello era una situación muy especial, donde cada cierto tiempo teníamos ese grupo de personas que se volvían locas, hablando vulgarmente. Esto comenzó a hacerme sentir una identificación y, por supuesto, en un periodo corto de tiempo, esa distancia hacia los locos y ese criterio se transformó completamente. El loco no es más que un ser humano lleno de sufrimientos, que escoge ante tanto sufrimiento, sobre todo
para ir avanzando en estas cuestiones psicoanalíticas, el loco realmente huye de la angustia. Diríamos que, por ejemplo, la mayoría de los seres compensados, porque ya hablar de seres normales es caer en otro tema, huyen de las ansiedades. Pero el loco tiene que enfrentarse a la angustia porque los problemas de los locos se originan en el primer periodo de la etapa de crecimiento, el desarrollo humano, que es la etapa oral. Es la etapa donde la madre tiene que dar el calor, donde la madre tiene que dar el seno materno, el alimento, y a través de ese alimento y ese seno materno, el individuo, el ser humano, ese bebé, adquiere seguridad o inseguridad, hambre o es saciado, miedos y no es protegido. En fin, comienza nuestra realidad humana y ahí vamos a empezar a configurar la realidad y tenemos también que empezar a desarrollar nuestra personalidad a través de la madre. El psicoanálisis, entre tantas ronchas, no solamente las ronchas culturales, las ronchas de instituciones religiosas, las broncas de instituciones políticas, la roncha propia de que el psicoanálisis, lógicamente, crea en todo el mundo una defensa, y es normal, es algo que en mis primeros años estudiantes yo no podía entender. Me recuerdo el primer día que el doctor Marcelino Fial me dijo: ¿y tú no crees, Raúl, que todo el mundo tiene derecho a defenderse? Y él, como médico, me lo explicaba. Y es cierto, todos tenemos una llaga desde nuestra infancia, desde nuestra crianza. Todos tenemos nuestros problemas y todos queremos que no nos toquen esas llagas, que no nos toquen esos problemas, y todos comenzamos a establecer mecanismos de defensa. Ya en el desarrollo de la personalidad tenemos muchísimos mecanismos de defensa, y ahora con el coronavirus hemos tenido la lamentable situación de poder comprobar la cantidad de mecanismos de defensa que nosotros utilizamos diariamente. Aquí nosotros hemos podido manejar perfectamente el mecanismo de negación. El mecanismo de negación, el mecanismo ante las malas noticias, el mecanismo de anulación, es decir, no existe el problema, y así hemos podido ver cómo la gente utiliza el mecanismo de proyección, es decir, el mecanismo de que se proyectan lo que tienen internamente en los demás. Hemos podido conocer también, poder comprobar el mecanismo de formación reactiva, es decir, la gente deposita en la otra persona una reacción que no es realmente lo que siente verdaderamente. Y en fin, no solamente tenemos esos mecanismos, tenemos muchísimos mecanismos y más severos que utiliza una persona psicótica, pero también muchísimos mecanismos de defensa, sobre todo la gran resistencia que ofrece todo ser humano en su vida cotidiana a cuestiones de la realidad, tanto realidad religiosa, realidad familiar, realidad política y todo tipo de realidad social. Si cada uno de nosotros, ante un criterio espontáneo, pudiéramos manejar interiormente, ¿no?, una verdadera respuesta, como yo le llamo siempre, respuesta necesaria, veríamos que solamente en el análisis de unos cuantos minutos o en el asesoramiento de cualquier situación, nosotros podríamos realmente llegar a conclusiones un poco más valederas, diríamos, que esas cuestiones
tan automáticas que podríamos llamarle que nos han tocado la llaga con el dedo. El psicoanálisis, y sobre todo esta experiencia que yo viví con los pacientes psicóticos, con los pacientes locos, es verdaderamente fuerte. Tan es así que el loco termina sumido en un manicomio, un sanatorio o una clínica solo. La familia es la primera y es comprensible, aunque la familia tiene mucho que ver con la enfermedad mental del paciente. Tenemos otra cuestión, tenemos entonces también el sufrimiento, como les decía, de ansiedad de las personas neuróticas y de las personas que son, la mayoría diría yo, compensadas. Es decir, no quiero tocarles persona normal, persona enferma todavía, sino vamos a hablar que hay una gran mayoría de personas compensadas y otros que no están tan compensados y otros que están descompensados. ¿Por qué? Porque todo va a estar en función de cómo ese yo tenga suficientes gratificaciones, diríamos, suficientes éxitos para apuntalar su seguridad personal. Esa seguridad también es necesaria desde la etapa oral. Y esa inseguridad es tan importante en la vida humana, tan importante que puede determinar si un individuo puede tener la posibilidad de trastornos esquizoides, paranoides, borderline, como le llamamos, es decir, que pueda ir a la locura. Les hablé del borderline porque borderline es aquella persona que nosotros sabemos que está bastante desequilibrado, pero que de vez en cuando llega a la frontera, regresa, vuelve a la frontera debido a cierto tipo característico de